El otro día leí este tuit y me pareció algo devastador, horrible. En verdad lo pensé y la realidad es que muchísima gente se creería esto. Mucha gente cree que esto es la realidad, que hay que salir con alguien de tu misma ideología para poder sentir amor, para poder tener una relación sana y todo este tipo de cosas que no tienen sentido ninguno. Y la causa de esto es que nadie, absolutamente nadie, sabe lo que es el fascismo. Y por eso me he planteado explicar qué es el fascismo. Todo el mundo confunde el fascismo con el racismo, con la homofobia, con el odio a los inmigrantes, aunque no tienen absolutamente nada que ver. Simplemente tienen que ver por la época en la que se dio, donde todo el mundo creía en las razas y tanto si era fascista, como si era un demócrata, como si era una persona de derecha, una persona de izquierda, todo el mundo creía en el racismo y por eso se dio esa teoría de Mein Kampf, de las razas arias y demás. Y el fascismo es algo muy simple. El fascismo es simplemente que la nación esté absorbida por el Estado. Es decir, que el Estado, el poder ejecutivo, el gobierno, quien tiene el monopolio de la violencia, absorba a la nación, al pueblo, al parlamento, para que tengáis a nivel institucional. Hasta tal punto que se meta en todos los eslabones de la vida. Partidos estatales, sindicatos estatales, educación estatal, medios de comunicación estatales, todo estatal, todo controlado por el Estado. Y el fascismo se resume muy bien en la frase de Benito Mussolini. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Eso es el fascismo. El fascismo llegaba a tal punto que el Estado se metía en con quién te podías casar y con quién no. Según tus derechos de raza, según tu linaje, el Estado te daba permiso para casarte con una persona y con quién no. Eso era el fascismo. El fascismo llegaba a la vida de las personas hasta el punto de decidir con quién te podías casar y con quién no. Por supuesto decidía cómo tenías que pensar a tener una educación estatal. Por supuesto decidía qué sabías y quién no a través de unos medios de comunicación estatales. Por supuesto decidía cómo era la lucha de los trabajadores a través de sindicatos estatales y de partidos estatales. Tal y como pasa ahora en España. Eso era el fascismo. La única diferencia que había del comunismo, que por cierto ambos vienen del mismo sitio, fascismo significa facciare, que significa facción de la izquierda, ambos producen del socialismo, de la izquierda. La única diferencia que diferencia el comunismo del fascismo es que el fascismo tenía la idea de la voluntad de la nación. Es decir, según los fascistas, ellos no solo controlaban la nación, sino que ellos decidían quién era la nación. Ellos decidían quién era el verdadero pueblo italiano y quién era el verdadero pueblo alemán. Y bueno, en Alemania pues decían que el verdadero pueblo alemán era la raza aria y las razas que no eran puras y eran bajas, pues eran traidores a la pureza de Alemania. Que esto provenía sobre todo porque en la Primera Guerra Mundial los judíos no apoyaron a Otto von Bismarck en la Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y entonces el resto de potencias arrasaron a Alemania y entonces luego culparon a los traidores que se habían ido, que eran los judíos con dinero, que se habían ido fuera y demás. Y la diferencia del comunismo es que el comunismo no hablaba de las razas, sino que hablaba de lo que estaba bien, de la burguesía era el enemigo, era lo malo y los proletarios era lo bueno, lo que estaba bien. Pero no había ninguna diferencia. En esencia, ambos buscaban lo mismo. El control de toda la vida de las personas por el Estado, por el poder ejecutivo. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí, ¿Cuál? muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los No, otros. no, pero no, Y de principio... es la batalla ideológica, todas las del mundo. Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Y de hecho pero ¿quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Pacta con Stalin, que desde el 25... Pero entonces, ¿por qué los británicos pactaron antes con los alemanes en Múnich? Del 35. Sí. No, sí, es que no es esto. Pero los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Lo indiscutible es que los que combatieron contra los nazis desde el principio fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el famosísimo el magnate rojo,
el que era secretario del Köstler y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés. Es que el bolchevismo, como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels repartir radios y Volkswagenes y vacaciones pagadas, como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis, hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques, simplemente. Pues entonces, claro, la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que, bueno, unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros, sin embargo, tenían todo el espíritu, toda la moral, todo el sentido de la humanidad a su favor. Y era decir, nosotros somos humanistas, vosotros sois unos salvajes racistas. Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. Pero los grandes propietarios alemanes siempre apoyaron a los nazis. No, los grandes propietarios se fueron la mayoría, acuérdate. O sea, acuérdate de Bosch, acuérdate de Zeiss, acuérdate de los principales, Krupp. No, no es cierto. Todo eso yo estaba equivocado hasta que me puse a investigarlo. Ejemplo lo tenéis es en que la Segunda Guerra Mundial, en un primer momento, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania y a la Unión Soviética. La Unión Soviética no empezó atacando a Alemania porque Polonia la invadió los nazis y Stalin. Eran el mismo bando, solo que a mitad del camino Hitler le dio la espalda a Stalin y luego le declaró la guerra. Y bueno, eso fue, y ya sabía el resto de la historia. Pero estaban en el mismo bando porque ambos eran lo mismo, porque ambos defendían lo mismo. Por eso es nacionalsocialismo, porque provenía de la izquierda. Y el fascismo también provenía de la izquierda. Ellos hablaban del proletario. ¿Quién creéis que apoyaba a Hitler? El proletariado. ¿Quién creéis que apoyaba a Mussolini? El proletariado. Eso es el fascismo únicamente, que el Estado entre en la vida de las personas. Y lo triste es que estoy viendo a mucha gente que está viviendo lo mismo que se vivía en la Alemania fascista, donde se decidía con quién se podía casar y con quién no, donde había un uniforme para identificarse, si tú llevabas el pelo de tal manera, pues eras de los nuestros, de la Alemania nazi o de la Italia fascista o de la España franquista. Si llevaba tal símbolo eras de esto, y si llevaba otro tal símbolo eras de lo otro, de el resto. El Estado, las ideologías se meten en la vida de las personas, hasta tal punto de que la gente tiene amigos en función a su ideología, en que tiene amores en función a su ideología. Si es de izquierda, poder salir con ella, si es de derecha, poder salir con esa persona. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué tiene que ver el amor con la ideología? No tiene absolutamente nada que ver. Si es exactamente lo contrario, es imposible que alguien, basándose en su ideología, empiece una relación, pueda disfrutar del amor, pueda haber amor en esa relación. Es absolutamente imposible. El amor se basa en la confianza. La confianza, según su etimología, viene de la palabra fiar. Y la palabra fiar, en esencia, significa lealtad, significa fe, significa confianza con la otra persona. La lealtad se basa en la lealtad a uno mismo, al respeto a la ley. Pero no la ley en el sentido político, que también, sino a la ley natural de uno mismo. Es decir, yo soy como soy y no puedo evitarlo a través de mi experiencia, de lo que he vivido. Hay gente que es más graciosa, más amable, hay gente que es más violenta, hay gente que es más estúpida. El hecho de que yo respete lo que yo soy, que yo tenga lealtad a mí mismo, es lo que garantiza que yo tenga confianza conmigo mismo y a otra persona. Tú puedes pensar como te dé la gana. Si no hay respeto, es imposible que haya amor. Si no hay confianza, es imposible que haya amor. Cuando hay confianza y atracción sexual, tenemos amor. Cuando hay confianza, pero no hay atracción sexual, pues tenemos la amistad. Pero ¿cómo va a tener la gente confianza cuando se miran al espejo y no se reconocen? Cuando no saben quién coño es.
Cuando se visten de tal manera para ser aceptado en tal grupo ideológico, incluso con la sexualidad, donde hay gente que decide su sexualidad en función a su ideología, sus aficiones en función a su ideología, su corte de pelo en función a su ideología, su imagen en función a su ideología, y no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que están haciendo es traicionarse a sí mismos, faltar a la lealtad con uno mismo. La confianza tiene que ver con el respeto. Yo te respeto y confío en ti indiferentemente de lo que pienses. Ahí es donde se puede dar el amor. Pero claro, cuando hay falsas ideologías, hay una falsa polarización, hay un yo me creo de izquierda cuando voto en un sistema que es fascista, no me creo de derecha cuando voto en un sistema que es fascista en esencia porque el Estado está controla la nación. Es imposible que haya amor porque es imposible que haya confianza en uno mismo, porque no sabemos quiénes somos, porque no nos reconocemos cuando nos vemos en el espejo, porque no nos entendemos, no nos preguntamos quiénes somos, no tenemos lealtad a nosotros mismos, no tenemos lealtad a las otras personas. ¿Cuánta gente se dice a sí misma que es tolerante? Cuando es de las palabras más horribles que existe. La tolerancia significa que yo a ti te dejo estar, te dejo ahí en tu sitio, pero no eres de los míos. Te dejo que hagas tus cosas, pero yo con los míos, con eso, yo te tolero. La palabra tolerancia viene de la lucha entre los católicos y los protestantes cuando llegaron a la paz y dijeron, vale, protestantes, podéis estar por vuestro lado, pero no sois de los nuestros. Vosotros hacéis vuestras cosas, pero nosotros por nuestro lado. Toleramos que estéis en el mismo territorio, pero los católicos por aquí y los protestantes por aquí. ¿Y cuánta gente se dice a sí misma tolerante? Que significa, vale, sí, yo dejo que haya homosexuales, pero por su lado, yo no soy de ellos, yo voy por otro. No, yo soy antitolerante, yo no tolero la tolerancia, yo me baso en el respeto. Si ellos no son como yo, respeto que no sean como yo, y me da absolutamente igual que tengan su ideología, que piensen como quieran, pero respeto su forma de ser, y gracias a eso me enriquece mucho. En fin, no sé si habrá quedado muy claro lo que intentaba explicar, pero bueno, al menos explicar lo que es el fascismo, que eso es bastante importante, y quien tenga más dudas, que me comente, que me ataque, que me digan todo lo que me han dicho niñato, comunista, rojo, fascista, incluso me han llegado a decir reptiliano, que la verdad que fue bastante gracioso. Pero obviamente marcado por la polarización que la política nos ha metido y que está llegando, pues eso, hasta el amor, hasta con quién podemos salir y con quién no. Sin leyes, pero sí con un constante martilleo mediático sobre lo que está bien y eres de izquierda, lo que está bien si eres de derecha y todo este tipo de cosas. En fin, yo invito a todo el mundo a que practique el respeto antes que la tolerancia, pero primero el respeto a uno mismo, el respeto a quien tú eres, por tu experiencia, por lo que has vivido, esté más o menos aceptado, lo que tú realmente pienses, porque cuando tengas respeto a ti mismo, podrás tener confianza y podrás tener relaciones sanas con otras personas. Y luego, por supuesto, practicar el respeto a otras personas, eso es fundamental. Da igual que la otra persona sea de izquierda, sea de derecha, sea comunista, sea fascista, sea socialista, sea anarquista, sea... Da igual, da absolutamente igual. Lo más importante es practicar el respeto y que la otra persona también lo practique. Y cuando se cree un vínculo de confianza, podrá haber amistad, podrá haber amor, podrá haber relaciones sanas, siempre sanas. Y cuando más respeto tengas por todo el espectro de toda la libertad de pensamiento que pueda haber, en España no hay libertad de pensamiento porque no hay libertad política colectiva y por lo tanto no puede haber ideologías, por lo tanto nadie es de izquierda ni de derecha porque no tenemos libertad para serlo. Lo que es seguro que cuanto más gente conozcas, más te vas a enriquecer tú mismo como persona. En mi opinión. En fin, salud y libertad política colectiva.